coronel. Miércoles 22 de mayo de 2024, emisión número 549 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Vamos hoy a recapitular, reconstruir, revivir un hecho de los tantos que pasan casi siempre inadvertidos en la violencia terrorista del comunismo armado contra Colombia, y que si no es porque se hace un barrido histórico y un análisis de varios acontecimientos, pues al país se le olvida. Y este es un caso muy interesante, un criminal de nombre Fernando Erazo Murcia, que se integró desde joven al M-19, participó en una gran cantidad de actos criminales, hizo parte de la blandengue posición del señor Belisario Betancur, que lo sacó de la cárcel con el supuesto argumento de la amnistía y que al otro día se volvían buenas personas los terroristas, pero lo que sucedió es que al otro día de salir de la cárcel ya estaba delinquiendo nuevamente y cometiendo crímenes contra la humanidad hasta que fue capturado por el ejército. Pero finalmente, en el pacto, Barco M-19 terminó libre y no pagó nunca cárcel efectiva por todos los crímenes que cometió este delincuente, igual que la mayoría de los terroristas del M-19. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿quién es Fernando Erazo Murcia, alias Salvador, sobreviviente del hundimiento del buque Carina, que estaba cargado de armas del M-19 en 1981 en el Océano Pacífico? Bueno, mi coronel, de este criminal, antes de que ocurrieran los hechos del Carina, nadie sabía en el país qué hacía. Eh, Cuando fue hundido el buque Carina, que llevaba 17 terroristas a bordo con 500 toneladas de armas, en hechos que ocurrieron a finales de 1981, exactamente el 14 de noviembre, en aguas del Pacífico frente a la costa pacífica colombiana, se vino a conocer una historia interesantísima. Este criminal hacía parte de una red urbana que dirigía Iván Marino Ospina, eh, uno de los cabecillas fundadores del M-19, y estaba delinquiendo en la parte financiera y de adquisición de armas y tenía contactos nacionales e internacionales. En el choque con la Fuerza Naval del Pacífico fue hundida la nave de nombre Carina. Murieron 14 de los 17 terroristas, 3 de ellos fueron salvados por la Armada Nacional, que se estaban ahogando, y cuando los detuvieron, pues comenzaron a hablar más que un perdido entre un maizal. Y cuando ya contaron toda su historia, pues fue publicada por los medios de comunicación y parecía algo como de película. Este criminal había viajado con otros a Panamá, se han encontrado con Iván Marino Ospina, habían recibido un cargamento de armas que venía de Europa, tenían todos los contactos en el Istmo y luego habían iniciado el recorrido con documentos falsos, le han cambiado el nombre al buque, habían hecho una serie de actividades de conspiración contra Colombia. Y ya muy dócil, muy compungido de lo que le ha pasado, en apariencia se volvió buen elemento, pero naturalmente la Armada Nacional lo entregó a la justicia penal militar, donde fue juzgado por sus crímenes. Entonces, pues la entrevista que le hicieron las autoridades de inteligencia y judiciales a este delincuente confirmaron una serie de tareas clandestinas dentro y fuera del país que estaba haciendo el M-19, con complicidades inclusive de las dictaduras de Nicaragua, Panamá, Cuba, el gobierno del Ecuador y otros delincuentes de cuello blanco dentro y fuera del país. Mi coronel, ¿usted nos puede hacer un cuadro sinóptico de los planes terroristas y subversivos del M-19 contra Colombia, descubierto por la inteligencia militar tras el hundimiento del buque Carina en 1981 en aguas colombianas del Océano Pacífico,
grupo del que hacía parte el terrorista Fernando Erazo Murcia, alias Salvador? Pues mi coronel, enfoquémonos hoy con este delincuente y con lo sucedido en el tema de las armas que tanto buscaba el M-19 para destruir a Colombia. ¿Y por qué lo queremos enfocar hoy ahí exactamente? Sucede que a medida que pasa el tiempo, mucho más pacifistas y mucho más buenas personas se vuelven los terroristas del M-19 y mucho más los alejan de la realidad de su formación y visión comunista. Entonces los presentan siempre es como un grupo que tenía unas ideas políticas de cambio, pero intencionalmente olvidan algunos y de manera ignorante otros que estos delincuentes eran peor que las FARC, que cometían crímenes a granel y que estaban empeñados en destruir a Colombia como diera lugar. Cuando se robaron las 5.000 armas en el Cantón Norte, que no todas servían, porque una buena parte de esas armas eran armas decomisadas o armas que estaban ya en proceso de ser destruidas y algunas no las habían destruido porque estaban a órdenes de juzgados para investigaciones por diferentes casos. Pero sí había una buena cantidad de armas que servían y lo que interesa aquí es el fondo de lo que ellos querían, era armar un montón de gente, como decía Bateman, armar milicias para incendiar las ciudades. Eh, como todos sabemos, el ejército recuperó no solamente esas armas, sino que antes, además, le quitó unas armas al M-19, pero ahí está el punto. Era la preocupación que tenían Jaime Bateman, Cayón, Navarro y los demás ampones del M-19 de armar un poco de gente para destruir a Colombia. Luego vimos que ocurrieron dos hechos muy seguidos, el del cargamento hundido en el Pacífico, que ha sido comprado en Europa, del que estamos hablando hoy, y el cargamento que también terminó hundido en el río Orteguaza y que fue recuperado por las fuerzas militares cuando tuvieron que acuatizar de emergencia en ese río con un gran cargamento que traían en un avión de aeropesca secuestrado y llevado a La Guajira. Entonces, si uno suma esos tres eventos, pues estamos hablando de más de 15.000, 20.000 armas y municiones por toneladas, que no son exactamente para adornar un sitio ni para jugar a los fuegos pirotécnicos en una época navideña. Eran para asesinar colombianos, eran para tomarse el poder e imponernos un sistema comunista. Luego, 2 años después de estos hechos, en Brasil, como ya lo vimos hace poco, cayeron unos cargamentos con armas en dos aviones que venían desde Libia, de donde había regresado a Panamá el terrorista Iván Marino Ospina y el terrorista Álvaro Fayad. Y luego, 3 años después, cuando murió en combate aquí en Bogotá el terrorista Álvaro Fayad, también se comprobó que él iba para Panamá y casualmente en esos días en Panamá fue incautado un cargamento grande de armas. Entonces, si uno suma todos esos eventos, quiere decir que en esa radiografía del M-19 en ese momento se combinaban el reclutamiento permanente en escuelas y colegios, el reclutamiento permanente en organizaciones sociales y el afán de armar una gran cantidad de personas dentro de las ciudades y en las áreas rurales con el fin de lanzarse a la toma del poder. Y si uno hila más delgadito, pues entonces quiere decir que lo del Palacio de Justicia no fue fortuito ni fue una locura, como pintan muchos analistas de pacotilla, diciendo que fue una locura que se le ocurrió a Carlos Pizarro y a los demás bandidos que estaban en ese momento dirigiendo la M-19, sino que es algo que venía dentro de un plan estratégico de años y que si se suma una cosa con la otra, lo que pretendían era tomar el poder asaltando el Palacio de Justicia, doblegando al débil, laxo e inútil presidente de la República, Belisario Betancur, eh, amarrando toda la rama de la justicia para que les quitara los procesos que tenían en contubernio con el narcotráfico y al mismo tiempo con toda esa gran cantidad de armas desarrollar una acción violenta en todo el país. Como las armas se les habían quitado, se jugaron el pellejo pensando que con esa gran cantidad de propaganda que hacían y la incidencia que tenían en colegios
y universidades, la gente iba a salir a la calle a proclamarlos con ramos de rosas y palmeras su llegada. Ese es el fondo del asunto. Por eso cuando estos terroristas aparecen hoy en día como mediadores de paz, embajadores y hasta presidente de la República, hay que recordarle al país qué era lo que hacían y cuáles eran sus planes. ¿Qué otros detalles publicaron los medios de comunicación acerca del hundimiento del Carina, en el que el terrorista Fernando Erazo Murcia, alias Salvador, fue uno de los sobrevivientes? Pues publicaron muchas cosas, entre otras que hacía 7, 8 meses el ejército había dado de baja una columna completa del M-19 que intentó entrar por el Chocó, en la que cayeron los terroristas Elmer Marín, que era uno de los principales cabecillas, y la tal Chiqui Carmenza Londoño, la famosa delincuente que se hizo notoria con el secuestro de los embajadores en la sede de la Embajada de la República Dominicana en Bogotá, y que este barco iba a descargar las armas en las desembocaduras del río San Juan sobre el Océano Pacífico, que en Panamá habían hecho todo un proceso minucioso de cargue, falsificación de documentos de aduanas, soborno a autoridades panameñas, contactos con la narcodictadura de Torrijos y otra serie de tareas sucias y clandestinas propias de mafias. Se movía mucho dinero, porque eso costaba mucho dinero, y es donde volvemos a insistirle a nuestra audiencia que el M-19 era un grupo narcotraficante, porque no había otra fórmula para conseguir toda esa cantidad de dinero y para resarcir una pérdida con otra, con esa facilidad tan impresionante, para pagarle la manutención a una gran cantidad de terroristas y para que los cabecillas tuvieran la posibilidad de moverse por el mundo, porque si se la pasaban en Libia, en Madrid, en Europa Oriental, en Sudamérica, en Centroamérica y en el Caribe, es porque tenían muchos recursos para moverse y para vivir sabroso. Entonces, eso se deduce de ahí. eh, Se infiere que los nexos con los narcotraficantes como Jaime Guillot, un cubano, estaba dedicado a abastecer con armas a todos los terroristas de los diferentes grupos en Latinoamérica, desde el Caribe, por el lado de las Bahamas y de otras islas, eh, y que es plenamente confirmado por el Departamento de Estado, por la DEA, que era un narcotraficante puro que tuvo contactos con Pablo Escobar y con los demás carteles de las drogas. Pues todo eso indica que allí detrás había un entramado muy grande y que el M-19 no eran ninguna santas palomas como aparecen ahora, pero sobre todo que eran narcotraficantes, terroristas y comunistas. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cuál fue la decisión del Consejo de Guerra del siglo en instalaciones de la Escuela de Artillería frente a la cárcel La Picota contra los terroristas del M-19, incluido Fernando Erazo Murcia, alias El Salvador? Pues según las sumas de las condenas individuales que se profirieron en ese Consejo de Guerra, como usted lo dice, realizado en las instalaciones de la Escuela de Artillería frente a la cárcel La Picota, eh, de los bandidos que estaban detenidos allí, que eran 120 terroristas, no presuntos guerrilleros, como dice el comentarista del Tiempo en esa nota, hay 120 terroristas que estaban presos por crímenes como los que acabamos de denunciar y otros. Fueron condenados en sumatoria a 803 años. Pues se sobreentiende que si eran 120, el promedio podría ser de 7 años más o menos, 6 años por cabeza, a unos más, otros menos, pero el promedio era ese. Y se les juzgaba fundamentalmente por el secuestro de los miembros de la embajada, por el robo de las armas, por extorsiones, por tráfico de armas, como el caso de este delincuente Erazo, etcétera. Eh,
era más el escándalo mediático y más la laxitud del gobierno en ese momento que lo que en realidad merecía, porque un terrorista que trae armas para destruir el país, darle una condena de 3 años, eso es como darle un premio. Un delincuente de esos debería pagar, si no cadena perpetua, que no existe en Colombia, por lo menos 30 años de cárcel, sin ningún derecho a rebajas, lo que viene es asesinar colombianos. O quien secuestra a otra persona que tiene el hígado para tener a una persona sufriendo y humillada, no le puede salir una pena de 2 años, porque eso es como burlarse de las víctimas. O peor, quien participe en emboscadas para asesinar soldados. Pero las leyes colombianas son así de laxas y con todos esos aditamentos que tienen, terminan siendo los bandoleros considerados víctimas de procedimientos incorrectos de la justicia y reclamando todos los derechos, porque eso lo reclaman todos en cada juicio que les hacen. Y nunca nadie, con excepción de uno que otro fiscal que tiene carácter, les recuerda a los jurados o les recuerda al país que lo que están juzgando en ese momento es a criminales de la peor laya y no a la hermana Santa Teresa de Calcuta. Adelante, mi coronel. Mi coronel, incidieron tanto el hundimiento del buque Carina, cargado con los 500 toneladas de armas que ya se ha dicho, como las decisiones del Consejo de Guerra del siglo en la Picota para que hubiera desertores del grupo narcoterrorista del M-19. Pues mi coronel, complementando un poco lo de los 8 siglos de cárcel para los terroristas y lo que estaba sucediendo al interior del M-19, sí. Entonces, hablemos primero de lo que faltaba. Es increíble que el periódico El Tiempo, en este caso, se preste para publicar esta nota donde están reunidos todos los abogados defensores de estos criminales, allá mismo en la sede donde se hizo el Consejo de Guerra, el mismo día, terminando de cuadrar la estrategia para pedir que todos los procesos fueran anulados, porque era que los militares se habían extralimitado en capturarlos porque no debían ser juzgados por la justicia penal militar, etcétera. Y aquí abajo aparece un coronel del ejército de arma de artillería que era abogado, a quien le correspondió presidir ese consejo de guerra dando declaraciones. Y aquí aparecen los nombres de todos los terroristas que fueron juzgados y condenados. Y por ejemplo, el tal Erazo Murcia fue condenado a 9 años y 4 meses. Con la laxitud de la justicia colombiana termina pagando un año por ahí, si es que cumplen la condena. Pero bueno, ahí están las órdenes, está contra Rosenberg Pavón, contra Carlos Pizarro, contra Antonio Navarro Wolf, y los demás delincuentes que eran muy visibles del M-19. Entonces, ¿qué ocurrió? Que en esos días se presentaron ante una unidad militar 14 terroristas del M-19, con armas, con municiones y con documentos en el sector del Caquetá y del Huila, y aparecen los nombres publicados por el periódico El Tiempo, inclusive con unos alias jocosos y rimbombantes, el Terrible, Calimán, Farico, eh, Arnulfo, Eberto, etc. Esos 14 terroristas informaron a las autoridades en el departamento del Caquetá, límites con el Huila, que ellos se entregaban porque veían que el M-19 era un engaño. Casi todos tenían nivel profesional o nivel universitario. Solamente había unos 3 o 4 indígenas ahí, o campesinos de la región, y daban a entender que eh, habían sido engañados, que eso no conducía a nada, y que lo que los enseñaban era a matar gente, a secuestrar, y seguramente los tenían en esa zona para aumentar el control del M-19 al narcotráfico. Entonces el general Camacho Leiva, que ya estaba entregando, o estaba en la etapa final de su ejercicio como ministro de Defensa, ordenó que se publicaran los nombres de los bandidos y que la prensa los entrevistara para que se dieran cuenta quiénes eran los bandidos del M-19 y qué era lo que estaban planeando, porque el general Camacho Leiva sí tenía muy claro
que no estaba hablando con hermanas de la caridad, sino que estaba hablando con delincuentes enfocados en destruir a Colombia. Adelante, mi coronel. Mi coronel, en contraste a la drástica decisión del Consejo de Guerra del siglo contra los narcoterroristas del M-19, ¿cuál era la actitud demagógica de los entonces candidatos presidenciales Belisario Betancur Cuartas, Alfonso López Miquelsen y Luis Carlos Galán Sarmiento, aspirantes a suceder al entonces mandatario Julio César Turbay Ayala? Bueno, mi coronel, el título que García Márquez le dio a sus pseudomemorias, Vivir para contarla, cala perfectamente aquí. Quienes vivimos esa época podemos atestiguar que así fue porque estábamos en las unidades militares y experimentábamos de manera atónita todo lo que ocurría, mientras las fuerzas militares se sacrificaban, como decía Fernando del Rincón anoche, mientras ponen los muertos y los heridos las fuerzas militares, la politiquería en el mismo juego oscuro de siempre. El primero que apareció con toda esa fanfarronería fue el señor Alfonso López Miquelsen. Este sujeto ha sido presidente de Colombia en el 74 al 78 como el primer mandatario que ya no pertenecía al Frente Nacional y que desde luego, como estaba en la Constitución del 86 reactivada en toda su dimensión, podría repetir de presidente de la República. Nos hubiera podido hacer ese daño de haber repetido de presidente de la República, pero se le atravesó un palo en la rueda, que fue el señor Luis Carlos Galán, que apareció como eh, un supuesto renovador de la... O sea, lo mismo que le había hecho López Miquelsen a los liberales y conservadores con el cuento del Frente Nacional, le apareció Galán con el cuento del nuevo liberalismo y le bloqueó las intenciones y entonces Galán no quiso ceder y el Partido Liberal se fue dividido a esas elecciones. Y Belisario Betancur, que representaba todo lo descompuesto del resto de la derecha, terminó de candidato de esa gente y ganó. Pero el punto no es ese, sino que el primero que salió con el cuento de que había que darles una amnistía amplia a los terroristas del M-19, las FARC, el EPL, el ELN, fue el señor López Miquelsen en pleno gobierno del señor Turbay, que había aplicado el Estatuto de Seguridad, pero que como lo veíamos anteayer con el caso de autodefensa obrera, les había ofrecido el ramo de olivo de una amnistía si se desmovilizaban, entregaban las armas y renunciaban a acción terrorista, lo cual es como muy iluso, pero pues ese es el sistema de supuestamente desmovilizar bandidos. Y entonces, al mismo tiempo que todos estos delincuentes se entregaban, que se hundía el buque Carina, que el Consejo de Guerra los condenaba a un promedio de 6, 7 años de cárcel, entonces apareció el señor López Miquelsen en campaña presidencial diciendo, no, no, yo, mejor dicho, si yo subo de presidente, cuenten con que todos saldrán de la cárcel y vamos a hacer la paz total. El mismo cuento barato del señor Petro y de Santos, Gaviria y de Samper, nada nuevo bajo el sol. Y Belisario Betancur sí que fue cierto, ese como era más hablador y era mucho más populista que López, y eso es mucho decir. Entonces comenzó con su cuento de que él no entendía cómo esos muchachos, que él los veía con unos talentos impresionantes, tenían que rebelarse con las armas contra el Estado para que el Estado cumpliera lo que estaba escrito en la Constitución. O sea, hágale que por el lado mío también tienen. Y Galán, que era una persona sin ninguna claridad ideológica, sino un incendiario de plaza pública, pues terminó diciendo que él también haría lo mismo, pero ninguno asumió la defensa de los colombianos, del pueblo colombiano, las víctimas, sino todos los tres hablando de amnistías y lo más increíble es que el pueblo se deje enredar en eso y vota por esos personajes que desde las campañas presidenciales advierten
que le van a entregar el país a los delincuentes. Mi coronel, ¿cuál es el mensaje de la satírica caricatura del humorista Grosso, publicado en primera página del diario El Tiempo el 31 de diciembre de 1986, como preámbulo del año de 1987? Siempre hemos dicho que los humoristas políticos tienen unos mensajes que son muy fuertes, que casi siempre en el momento que los publican se les cataloga es como jocosos, como muy que causan hilaridad, que causan risa, pero miremos que ese mensaje publicado en primera página del periódico El Tiempo es muy profundo. Y es que viene el año 1987 desprevenido y feliz a entrar en el empalme con el 86 y de una vez es recibido a punta de disparos y explosiones. Y se aparecen tres sujetos de gafas oscuras debajo que significan los dirigentes políticos de la época, trayendo debajo del año 87 para meterlo en ese embrollo. Entonces, mientras el año sale corriendo del susto que le da lo que se va a encontrar, vienen los dueños del poder sonrientes a meterse en medio de ese embrollo. Es un mensaje fuerte. ¿Y por qué lo publicamos hoy? Porque resulta que el bandido, el tal Fernando Erazo, fue condenado en el Consejo de Guerra, como vemos, pero en menos de un año Belisario Betancur lo sacó de la cárcel y regresó a delinquir. Entonces, por eso, cuando fue capturado a finales del 86, ponemos este mapa de lo que estaba pasando, de lo cual era parte ese delincuente. O sea, de esa desgracia que estaba padeciendo Colombia, estaba haciendo parte el mismo delincuente que la Armada Nacional le salvó la vida en el buque que se estaba hundiendo, lo sorprendieron con las armas y al mismo tiempo el señor Belisario lo sacó de la cárcel. Ese es el mensaje que queremos dar ahí, atando una cosa con la otra. Mi coronel, vemos un título que dice: ¿será posible otro año peor? De periodista Germán Santamaría, despidiendo el año de 1986. ¿Por qué cree que lo intituló de esta forma? Pues mi coronel, porque primero queremos resaltar que el día que es capturado nuevamente este delincuente eh, es el 31 de diciembre, el 30 de diciembre, y ese mismo día Germán Santamaría elabora su columna titulada así. ¿Pero qué hace Germán Santamaría? Coge todo el año y le hace un barrido periodístico y mes por mes eh, ubica eventos bastante graves para la estabilidad institucional y para la seguridad nacional y para la convivencia de los colombianos y la seguridad ciudadana, en los cuales están relacionados el narcotráfico de Pablo Escobar, el narcotráfico de las FARC, el terrorismo del M-19, de las FARC, del EPL, y deja eh, un recorrido muy desolador como preámbulo de otro recorrido desolador que tendría el año 87 debido a la falta de capacidad del señor Vigilio Barco para gobernar y las limitaciones que tenían las fuerzas militares para combatir por parejo contra la coordinadora guerrillera, el narcotráfico, el terrorismo, el contrabando, el secuestro. eh, Entonces, más o menos es el análisis crítico y por eso le incluyó que si podría haber un año peor que el 86, habida cuenta que el 87 no vislumbraba bien. Mi coronel, Mi- mi- ¿cuál fue la suerte del terrorista Roberto Augusto Montoya, alias Mateo, uno de los tres sobrevivientes del hundimiento del Carina y compinche permanente de Fernando Erazo Murcia, alias Salvador? Pues, mi coronel, resulta que ese bandido también, el que usted acaba de mencionar, el tal Roberto Augusto Montoya, había sobrevivido a la tragedia del Carina, al hundimiento del Carina,
al lado de otro que se llamaba Héctor González, alias El Flaco, y del que estamos hablando hoy, de Fernando Erazo Murcia. El señor Belisario Betancur los sacó de la cárcel por lo menos, salieron de la cárcel. Y en una operación militar posterior que hubo en el Caquetá, ya cuando se han roto esos diálogos o cuando el M-19 seguía jugando con la supuesta buena fe del señor Belisario Betancur, hubo un enfrentamiento entre tropas de la brigada del Caquetá, del comando operativo que llamaban en ese tiempo, contra terroristas del M-19, y ahí cayó en combate un bandido que se llamaba Roberto Augusto Montoya. Y resulta que se comprobó que ese bandido había participado en la cuestión de las armas del Carguina y también había participado en un ataque con morteros contra el Palacio de Nariño, que ya lo vimos aquí en julio del 81. Y de igual manera, se recordó que ese fue el que se encargó de hacer toda la papelería y toda la eh, documentación y los trámites aduaneros en Panamá para el movimiento del buque eh, Carina en Balboa y en los otros puertos panameños para eludir los controles de las autoridades, y era quien sobornaba. Este sujeto era médico de profesión y había sido pues incorporado al M-19 por el Partido Comunista. Entonces, ni por esas el señor Belisario Betancur cambiaba su tónica de arrodillarse ante los bandidos, y esa ha sido la línea de conducta de todos los presidentes, no solo de Belisario. Los terroristas caen con las manos en la masa, se les comprueba que toda esa laxitud del Estado de darles amnistías y indultos y perdonarlos nunca termina bien, porque es que el que nace para ser bandido es bandido toda su vida, y esta gente nació para ser delincuentes y lo único que saben es cometer ese tipo de crímenes, y no importa si tienen formación académica alta o baja, desde que nacieron para ser criminales, así van a vivir toda su existencia. Ese es el caso del tal Montoya, médico que se supone que estudia es para salvar vidas humanas, haciendo atentados terroristas en el Palacio de Nariño, de terrorista internacional relacionado con narcotraficantes y haciendo contactos oscuros para traer armas que destruyeran a los colombianos. Entonces, el contrasentido de la vida, pero la realidad de que estos delincuentes nacen y mueren en esa mentalidad criminal, como cayó este en un combate en el Caquetá cuando pretendía asesinar soldados en esa zona. Mi coronel, Finalmente, sí, adelante. ¿cómo sucedieron los hechos que culminaron con la recaptura de diciembre de 1986 en el municipio de Tuluá Valle del narcoterrorista Fernando Erazo Murcia, alias Salvador, del M-19, sobreviviente del hundimiento del buque Carina? Pues porque ya estamos hablando del año 86, han pasado 4 años desde que Belisario Betancur lo sacó de la cárcel después de que ha sido condenado a 9 años. El bandido el otro día, igual que el médico que vimos que murió en el Caquetá, regresó a sus acciones delictivas y estaba organizando en la ciudad de Tuluá, que todos sabemos por su ubicación geoestratégica, que tiene una importancia capital para el desarrollo de cualquier grupo terrorista en la zona. Estaba desarrollando una gran cantidad de acciones criminales. Había participado con el papá de la senadora Pizarro, con Carro Loco, en ataques terroristas en Belalcázar, en Sá, Buenos Aires, en el Cauca, en Cali, en Palmira, eh, y tenía un grupo de apoyo logístico en la ciudad de Tuluá, que era lo que lo controlaba él, y al mismo tiempo una finca donde guardaban armas y se reunían los delincuentes del M-19 a planear los crímenes contra los colombianos. Entonces, la Policía Nacional obtuvo la información
lo siguió hasta que lo localizó y lo capturó el 30 de diciembre de 1986, cuando se alistaba para preparar una gran parranda para celebrar todos los crímenes que han cometido contra los colombianos en 1986. Este golpe, pues inmediatamente fue publicado por los medios de comunicación. Se le recordó al país que la Armada Nacional le ha salvado la vida cuando si la Armada Nacional o las fuerzas militares violaran los derechos humanos, como decían estos criminales en los juicios que le hacían, pues lo hubieran dejado que se hubiera abogado y ha sido un delincuente menos, pero la Armada lo salvó. Eso sí lo entregó a las autoridades para que juzgaran. La justicia penal militar lo condenó, pero el señor Belisario Betancur lo sacó de la cárcel y al otro día, repetimos, estaba asesinando colombianos. Y cuando fue capturado 3 años después, había participado en múltiples acciones en el Valle y en el Cauca, y eso por lo menos las que se sabían, ¿no? Las que nunca se supieron. Eh, Ese es el resumen de cómo fue recapturado este delincuente, que desafortunadamente en breve el señor Virgilio Barco le entregó nuevamente la soberanía al M-19 y terminó desmovilizado, amnistiado y casa, carro y beca. Nada rarísimo se nos haría que como es amigo de Petro, en cualquier momento lo nombre ministro de Defensa o asesor de Palacio o embajador o ministro de Hacienda porque sabe mucho de contratos o quién diría eh, delegado para la paz de Palestina. Todo eso podemos esperar del señor Petro con un delincuente de esta laya, como el tal Erazo Murcia. Mi coronel, ¿y cuál era la situación de la lucha en Colombia contra el narcotráfico el mismo día que ocurrió la recaptura de este delincuente, alias Salvador, quien fuera sobreviviente del hundimiento del buque Carina? Pues mi coronel, ese día ahí vemos el titular en primera página del periódico El Tiempo, que dice que fueron capturados 128 personas por narcotráfico en Chía, Bogotá y Facatativá, sitios exactamente donde el M-19 tenía sus células urbanas muy fuertes y zona donde el señor Petro se hizo muy conocido por sus delitos que cometió cuando era miembro del M-19. Entonces, en la prensa nunca quiso coligar una cosa con la otra, pero el tiempo va dando a entender, pasó el tiempo, que el narcotráfico y el M-19 y las FARC era una triangulación muy fuerte en esa época y desafortunadamente toda esta gente que fue detenida después fueron liberados por abogados que aducían lo mismo de siempre, ¿no? Que la detención estuvo mal hecha, que no le notificaron a sus defendidos, que fue que no se les dieron los procesos como corresponden en el habeas corpus, que en la boleta una coma estaba mal colocada, cualquier cosa de esas, y terminan libres. Pero lo cierto es que hubo una operación muy fuerte el 30 de diciembre de 1986 en la Sabana de Bogotá contra redes del narcotráfico que se tituló la Operación Pez Espada, que fueron capturadas una gran cantidad de personas, que se decomisaron una gran cantidad de armas y documentos y pruebas de financiación. Algunos de esos terminaron en la cárcel, pero nunca se hizo ni siquiera el intento de demostrar la relación de estos grupos con las guerrillas, algo que hoy en día es cada vez más evidente y que sigue sin tomarse como corresponde por las autoridades respectivas para hacer esa ligazón. En Fundel hemos analizado largamente en esta cátedra permanente de memoria histórica que, terminada la violencia tripartidista de los años 1960, se aposentó en las mismas regiones el terrorismo comunista, que luego viró en narcoterrorismo comunista, es decir, la violencia siguió igual o peor, pero en 2016
el señor Juan Manuel Santos aseguró a los cuatro vientos que, abro comillas, la guerra en Colombia ha terminado, cierro comillas. En realidad, trajeron los pactos FARC-Santos y Barco Pizarro, la desarticulación del M-19, las FARC y los demás grupos terroristas en todo Colombia, además de seguridad total a los miembros de las fuerzas militares y de policía. Pues mi coronel, qué bueno que usted menciona el pacto Barco Pizarro, que ha pasado más o menos de agache, inclusive lo presentan como un modelo de paz y eso no es cierto. Ese pacto nos condujo a la violencia de los años 90, 91, 92 de la coordinadora guerrillera, que inmediatamente aprovechó la figura para eh, declararse en contra de esa constituyente, o sea, no le servía esa asamblea, lo único que le servía es que le entreguen el poder. Y siguen en eso, ¿no? Y luego el cura de Rux los legitimó en esos 12 puntos, incluyéndolos en su informe como una verdad revelada. Pero además, no se nos olvide que el M-19 llegó hasta comienzos del siglo XXI con una cuadrilla que era una supuesta disidencia, que era la Jaime Bate Mancayón, hasta que el ejército los eliminó completamente en la zona de Quindío y Tolima. Entonces, pues eso significa que no hubo ninguna paz y que el trillado cuento de que en todo proceso hay una disidencia fue muy verídico y muy evidente en el pacto Barco Pizarro. Y ya la segunda pregunta que usted, o la segunda parte de la pregunta, pues lo de Santos y las FARC sí es que es la tapa del engaño y de la mentira, porque en toda esa zona donde el M-19 estuvo destruyendo el país y luego las FARC con Pablo Catatumbo y el narcotráfico se supuestamente desmovilizaron, vemos que hoy ese es el epicentro de la violencia. La ciudad de Tuluá es invivible. Allá el alcalde casi que tiene que gobernar desde la casa en un fortín controlado por la policía. A cada rato matan funcionarios públicos y hay una cantidad de bandidos imponiendo la ley y el orden allá del narcotráfico, de las FARC, del M-19 desmovilizado. Entonces, quiere decir que ni el pacto de Barco y Pizarro, el de FARC Santos, le trajeron ninguna paz a Colombia y mucho menos tranquilidad para las fuerzas militares y de policía. Mi coronel, escuchemos con reverencia un minuto de silencio en memoria de todas las víctimas del narcoterrorismo comunista contra Colombia, en particular de los miles de asesinatos ordenados por el M-19, las FARC y los demás grupos narcoterroristas en nombre del Partido Comunista Colombiano. ¿Qué pasó? ¿Tuvo aquí algún problema? Mi coronel, ¿puedo hacerle una pregunta o seguimos con el minuto? No, siga, mi coronel, porque aquí se bloqueó el sistema, dice que se bloqueó la compartir pantalla, no sé qué pasaría. Bueno, mi coronel, ¿usted nos puede dar algunas reflexiones de orden político estratégico con relación al episodio tratado el día de hoy
que tiene que ver con la recaptura en diciembre de 1986 en el municipio de Tuluá Valle del narcoterrorista Fernando Erazo Murcia, alias Salvador, del M-19, que fue sobreviviente del hundimiento del buque Carina. Sí, claro, mi coronel, yo diría que esta es una prueba fehaciente, con hechos, documentada, con sucesos reales, que corrobora algo que usted mismo ha criticado, que con los terroristas no se negocia nada, porque ellos están dispuestos a mentir y engañar todo el tiempo, ya que su objetivo es convertir a Colombia en un escenario completamente doblegado al comunismo y sometido a una dictadura totalitaria. Y ellos, por más de que se les ofrezcan bondades democráticas y se les perdone, después de que están eh, imbuidos a esa ideología extremista y proceden de manera cerrera, no va a haber nunca un poder humano que les cambie ese comportamiento y esa mentalidad, y por el contrario van a utilizar las bondades de la democracia y la libertad para continuar actuando de manera clandestina o abierta en la destrucción del país y la destrucción del sistema que les brinda las posibilidades de convivir con los demás congéneres. Lo resarcimos, la Armada Nacional le salva la vida después de que ha participado en una conspiración destinada a causar terror, zozobra, de sangre, muertes, desolaciones, porque eso era lo que venían a hacer. Esas armas no eran para sentarse a rezar, ni con el cuento que tienen todos los comunistas armados y desarmados, que las utilizan es para garantizar que se cumpla lo pactado y que ellos quieren la paz. No, si están armados y van a buscar cómo combatir al Estado, es porque están dispuestos a matar y a destruir el país. Que luego en un consejo de guerra lo condenan y que un poco de abogados siniestros, de mentalidad torva, en lugar de ver la gravedad del delincuente que tienen ahí, se atrevan a defenderlos y a decir que son personas a las que se les violaron sus derechos humanos, y uno se pregunta, ¿y los derechos humanos de los que ellos asesinaron o iban a asesinar qué? ¿O iban a secuestrar o secuestraron? Entonces es como una sinrazón reiterada en ese proceso. Y luego que aparezca un politiquero como Belisario Betancur, ansioso de un premio Nobel de Paz, y lo saque a todos de la cárcel a sabiendas que al otro día estaban destruyendo el país como efectivamente ocurrió. Que luego lo recapture la Policía Nacional, lo meta a la cárcel, y que un año después de eso, el señor Barco, otro politiquero, firme otro acuerdo con el M-19 y no se diga estos delincuentes que reincidieron de esta manera no entran al pacto, no, porque el afán era u otro premio Nobel de Paz u otro reconocimiento en la historia como el pacifista, y eso pesaba más que la tragedia de los colombianos que fueron víctimas de estos delincuentes. Eso tampoco nos lo cuenta el señor de Rux en su supuesta verdad, ni mucho menos los textos que dicen haber escrito la historia, y menos el señor que actualmente oficia como presidente, que era de los mismos, siempre se presenta, se atreve hasta a salir a la plaza pública con una bandera de este grupo criminal en la mano, ofendiendo la memoria de tantas víctimas causadas por el terrorismo comunista. Entonces esa sería la reflexión de hoy, mi coronel. Adelante con su comentario. Sí, mi coronel. Comentario para el día de hoy. Los grupos terroristas del Partido Comunista han recurrido a todo tipo de medios para agredir al pueblo colombiano. Uno de ellos es la ayuda internacional de brutales gobiernos criminales como el que ejerció el cruel dictador Gaddafi en el país africano de Libia, razón por la cual terminó siendo masacrado brutalmente por su propio pueblo, hecho del cual hace alarde el actual presidente terrorista de Colombia como miembro del M-19. Cuadrilla bandolera que con la ayuda de Gaddafi proporcionó material que se intentó introducir por el Océano Pacífico, con la complicidad del gobierno panameño. Hechos como este fueron posibles por la debilidad de los gobernantes colombianos, por no emplear con determinación el poder del Estado contra el crimen y el delito.
pero la determinación de las patrióticas y leales Fuerzas Armadas interceptaron y hundieron la nave en que se transportaba el armamento y rescataron a los náufragos sobrevivientes, confirmando su espíritu de respeto a los derechos humanos. Sin embargo, y ante una errada benevolencia, los liberaron con grave culpa de impunidad, y como si eso fuera poco, continuaron delinquiendo contra el país. Esto demuestra que la guerra se gana en el valeroso campo militar, pero se pierde en el cobarde campo político. Con razón, el pueblo se ingenió el refrán en verso que dice: Colombia es una nación de cosa singular. El civil hace la guerra y el militar hace la paz. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, mi coronel, muchas gracias. Sí, muy al lugar, muy directo su comentario. Y eso es cierto, este caso de Fernando Erazo Murcia es emblemático y olvidado completamente, pero demuestra con creces que igual que cuando el presidente Álvaro Uribe sacó de la cárcel al terrorista Rodrigo Granda para que ayudara a la liberación de Igris Betancourt como si fuera la persona más importante del planeta y los demás secuestrados no tanto. Al otro día el delincuente estaba en Venezuela reunido con Chávez y con Iván Márquez planeando nuevos actos criminales contra Colombia. Este caso es parecido, el de Fernando Erazo. La diferencia es que Erazo fue amnistiado en un pacto entre Barco y Pizarro y que hasta el momento no se ha hecho visible, no demorará en hacer visible, y como funcionario público. Y en cambio el otro terrorista es senador de la República, es miembro de los asesores del Senado de la República, a pesar de todos los crímenes que cometió con las FARC. Para reflexionar y para contar la historia a nuestros conciudadanos y para que no olvidemos cuál fue la realidad. Llegamos al final del ejercicio. La noche de hoy tendremos una tarea académica con el señor coronel Diego León Caicedo Muñoz acerca de la Constitución Nacional. Mañana continuaremos en nuestra actividad de la reconstrucción de la memoria histórica y con más análisis. Feliz día para todos. Que Dios nos siga acompañando y sigamos trabajando por Colombia.